Buenas noches, comunidad. Soy un fiel seguidor de este canal desde que lo descubrí. Me emociona al ver la notificación en mi celular de videos nuevos. Me han dejado maravillado con las historias y relatos que cuentan. Todas las noches que estoy en mi trabajo los escucho, y me gusta sentir esa adrenalina de sentirme observado. Es por esto que me he animado a compartir mi historia con ustedes. Soy un joven de 23 años del municipio de Frontera, en el estado de Coahuila. Mi nombre lo dejaré anónimo por las circunstancias. Desde muy chico he pasado por circunstancias y hechos paranormales que van desde sueños hasta hechos en la vida real. Siempre he soñado con mi muerte en diferentes escenarios. Choques, abatido con plomo, con cuchillo e incluso matando a personas queridas y desconocidos. Pero ante todo esto está presente esa figura oscura y encorvada, así como se representaban a las brujas antes. Una figura de baja estatura, encorvada y pelo largo con su mirada agachada. Cuando tenía tan solo 10 años, me regalaron un celular de esos de teclas que alcanzaba a tomar fotos y con poca memoria. Una noche, jugando con uno de los perros que teníamos dentro de nuestra casa, tomé fotos. Esto para enseñarles a mis primos el celular que me habían regalado y las fotos que podía tomar. Pero vaya sorpresa que me llevé al revisarlas. En una de ellas aparecía al costado de la puerta del cuarto de mis abuelos, encima de la repisa que sostenía el teléfono de casa, una figura de la que solo notaba su cabeza, con un rostro pálido, como con señales de desnutrición. Era una persona muy delgada con rostro cadavérico, que en vez de ojos tenía un par de cuencas vacías mostrando un negro profundo. Esto es algo que mi familia puede corroborar, pues aún recuerdan cuando asustado les mostré la foto. A causa de ello se mandó a hacer una limpia en la casa y de la foto no se habló más. Pasaron un par de meses. En aquel entonces solía jugar con un primo en la casa o ya sea afuera. Ese día nos encontrábamos jugando en la planta alta de la casa. Todo normal como cualquier día, pero había algo que no se sentía bien, pues de alguna manera el ambiente se sentía pesado, un poco helado para la fecha en que estábamos. Esto acompañado por la incomodidad de sentirse observado. Dejamos de jugar debido a esto, dirigiendo la mirada hacia una ventana que daba a las escaleras. Cabe mencionar que para subir a la planta alta teníamos unas escaleras de metal que hacían mucho ruido al caminarlas. Y bueno, ahí estaba un niño con corte de cabello de esos de hace años, en forma de hongo, una camisa de manga corta de rayas y un overol de mezclilla. Cerré los ojos pensando que lo estaba imaginando, pero aquel niño continuaba ahí cuando los abrí. De hecho, me percaté de que nos estaba viendo, así que mi primo, pensando que era su hermano, lo llamó, pero él no respondía. Solo estaba ahí mirándonos fijamente y sonriendo. Lo más extraño fue que cuando se retiró no escuchamos las escaleras, lo cual se nos hizo un poco extraño, pues cualquier persona haría ruido. Por esto decidimos levantarnos e ir a investigar de quién se trataba, pero cuando bajamos a la primera planta, en cuestión de segundos, notamos que todo estaba apagado, con un silencio tenebroso envolviendo la casa. Fuimos al cuarto de mi abuela donde ella estaba dormida. De hecho, no había nadie más, por lo que no pudimos explicarnos qué fue o quién era aquel niño. Con el paso de los años, investigué con la familia quién era ese niño durante una reunión. Ellos me dijeron que aquel infante tenía muchos años en esa casa, que algunos de ellos lo vieron durante su infancia, con las mismas características de aquella vez. Desde entonces, he sentido que siempre me observan. Pasó el tiempo, durante el cual traté de lidiar el día a día con aquella situación, la cual era esporádica pero no dejaba de causarme incomodidad. Algo que debo mencionar es que mi bisabuela era devota de la Santa Muerte, o al menos eso me platicó mi abuela. Me lo dijo al contarle que siempre soñaba con tragedias y sucesos, y siempre miraba un bulto oscuro antes de despertar. Es por esto que fui a limpias y demás. La verdad es que yo no creía en santos ni nada de eso. Mi abuela me regaló una medalla de San Benito para protección, y solo así se calmó la incomodidad de sentirme observado. Pero, un día, esa medalla se deterioró de la noche a la mañana. Extrañamente agarró un color a mojo o como si estuviera empañada. No lo sé, pero por más que lo intentaba no podía limpiarla. Probablemente esto hizo que la protección perdiera efecto, pues la sensación volvió, así como las pesadillas y una extraña mala suerte, que no solo me afectaba a mí, sino a toda la familia. Así pasaron los años hasta situarnos en el momento que tendría 20.
En aquella ocasión, hartos por los males que nos agobiaban a todos, decidimos irnos a hacer una limpia por sugerencia de la abuela, a la cual incluso asistió mi abuelo, el más escéptico. Hasta la fecha no ha ocurrido algo que valga la pena mencionar, pero me tiene algo intrigado toda esta situación. Si de alguna manera tuviera algo que ver que alguien de la familia fuera devoto de la Santa Muerte, y qué tiene que ver aquel niño que todos vimos en nuestra infancia. Buenas noches, Carlos, esperando que te encuentres de lo mejor. Quería compartir contigo y los seguidores del canal un relato de algo ocurrido a mi familia. Mi nombre es Alexander. Toda mi vida he vivido en Zapopan, Jalisco, México. Actualmente soy estudiante universitario y hasta la fecha no he presenciado ningún acontecimiento respecto a lo paranormal. Esto es algo que le sucedió a mi madre, a quien por motivos de privacidad llamaré María. Ocurrió en el pueblo llamado El Naranjito, en el municipio de La Huacana, Michoacán de Ocampo. Esto hace aproximadamente 11 años. En aquella ocasión fuimos de viaje para visitar a mis bisabuelos, quienes radican allá. El viaje transcurrió normal, sin ningún percance como se esperaba. Los paisajes del lugar son bastante hermosos, llenos de árboles y vegetación. Era agradable para la vista contemplar lo verde que se veía todo. Llegamos por la tarde-noche a la casa de mis bisabuelos, quienes nos recibieron muy bien junto con mis tíos, primos y sobrinos que radican allá de igual forma. Nos bañamos y después de eso nos fuimos a cenar a un pequeño puesto de comida que se encuentra a 1 kilómetro de la casa. Cabe mencionar que en ese pueblo los terrenos son muy grandes y hay unas cuantas casas construidas en estos, por lo que no hay muchos vecinos y tienes que realizar un gran recorrido para llegar de una casa a otra. A esto se le agrega que el pueblo cuenta con muy poco alumbrado público. No hay ni camiones ni taxis. Como se esperaba de un pueblo con tantos años, las casas son muy viejas. Suelen tener ventanas, pero sin vidrios en estas, pues hace un calor abrumador en cualquier estación del año. Este detalle volvió fácil que alguien se metiera a robar, pero como todos en el pueblo se conocían, era la última de sus preocupaciones, además de que entre todos se cuidaban. En fin, llegamos de cenar y como había sido un viaje un poco cansado de unas 6 o 7 horas, decidimos dar por concluido el día e irnos a dormir. En una habitación durmieron mis bisabuelos. En otra, en la que había un par de camas, durmieron mi abuela Rosa junto con mis tías, y en la camioneta dormía mi tío Yaret para cuidar, en caso de que pasara algo, puesto que mi madre María, mi hermano Pedro y yo habíamos tenido que dormir en la habitación sin protecciones en las ventanas. Mi madre, antes de irse a dormir, pidió si podía poner una sábana para no estar viendo la penumbra que había afuera, pues donde estaba la ventana no había viviendas, solo campo con un camino al arroyo que pasaba cerca de la casa de mis bisabuelos. Así, la noche transcurrió normal según lo que contó mi madre. Al día siguiente, de igual forma, transcurrió normal. Fuimos a varios lugares para visitar, comprar recuerdos y comer cosas típicas de la región, como las carnitas que son muy ricas. Como eso de las 12:30 de la mañana nos fuimos a dormir, pero dice mi madre que la despertó la extraña incomodidad de sentirse observada. Esto como a las 3 de la mañana. Volteó en todas direcciones en busca de lo que lo causaba, hasta que vio por la ventana, a un lado de los caminos que llevaban al arroyo, muy cerca de esta, una pequeña calabaza que no estaba cuando se fue a dormir. Creyó que a mis tíos se les había olvidado meterla, pero al ver con detenimiento, más allá de la calabaza, divisó a un hombre recargado en un árbol. Llevaba una vestimenta de manta, un zarape y un sombrero de paja. El sujeto no parecía haberse percatado de que mi madre lo veía. Solo estaba con la cabeza agachada viendo en dirección al arroyo. Mi madre, muy asustada, se cubrió con la cobija un par de minutos para no ver aquella escena que la llenó de terror y desesperación. Más que nada, que el sujeto notara su presencia. Al quitarse la sábana y voltear de nuevo, el hombre seguía ahí, pero lo que llamó su atención no fue eso, sino la calabaza, a la cual habían salido una especie de tentáculos que se retorcían y crecían constantemente. Por el miedo, mi madre se volvió a tapar con la cobija, para a los pocos minutos volver a mirar, y para su sorpresa,
El hombre del zarape ya no estaba, pero la calabaza ya tenía esa especie de tentáculos arrastrando. Mi madre, muy asustada, gritó a mi tío Yaret en varias ocasiones, pero este jamás se despertó. Lo extraño es que nadie más se despertó a causa de sus gritos, ni siquiera los que estábamos en la habitación, aunque dice que de igual forma no quería hacerlo, pues aquello solo nos hubiese asustado. La oscuridad que había en este punto era tal que solo podía ver aquella silueta retorciéndose, lo que solo la asustaba aún más. De un momento a otro, mi madre vio que aquella cosa parecía querer levantarse, y ahora sí gritó muy fuerte, yendo a despertar a mi abuela y bisabuelos. Llorando les contó lo ocurrido, y al ir con cuidado a investigar qué había, mi madre quedó atónita al percatarse de que ya no había absolutamente nada. Esa noche mi abuela y mis tías, quienes habían terminado despertándome debido a la conmoción, decidieron cedernos las camas y ellas irse a dormir a la camioneta. Mi tío fue regañado por estas y mi abuela por no despertarse para ayudar a mi madre, pero él comentó que no había escuchado absolutamente nada. Lo ocurrido dio lugar a la idea de que pudieron haber sido brujas de la zona, pero no quisieron darle vueltas al asunto y se fueron a dormir. Por la mañana, en el desayuno, todos comentaron lo que había visto mi madre, pero nadie se lo creía del todo, pues dijeron que jamás habían visto algo así. Y bueno, ya para irnos rumbo a Jalisco, mi tía Abril, de las que vive en Michoacán, se acercó a mi madre y junto con mis bisabuelos le contaron que era la cuarta persona que había visto aquel ser, que era extraño, pues solo lo habían visto personas del pueblo. Mi madre era la primera visitante a la que le ocurría, cosa que desde hoy, cada que lo cuenta, se puede escuchar el miedo en su voz. En aquella ocasión me disponía a viajar a Tampico, Tamaulipas, pero no tenía dónde quedarme para pasar mi estancia. Por suerte, un tío, quien sabía del viaje, se ofreció a prestarme las llaves de su casa. Al principio lo pensé, pues sabía que en esa casa estaban las cenizas del difunto de la expareja de mi tía, actual pareja de mi tío. Y, aunque sinceramente no tengo el pensamiento de que las almas pueden quedarse penando en la tierra, me causaba un poco de incomodidad el hecho de estar solo con las cenizas ahí. Pero bueno, era hospedaje gratis y no podía dejar pasar la oportunidad. Lo único que puedo decir es que mi estancia ahí fue la peor. Estaba preparándome para dormir en un sofá, viendo videos en mi celular. Todo normal hasta que empecé a sentir como si alguien o algo estuviese haciendo presión o acariciando mi almohada. Volteé un par de veces e incluso llegué a tirar golpes detrás de mí, pero no había nada. Las cosas se calmaron hasta que escuché cómo tiraron algo de una silla. Aquello me tomó por sorpresa, pero traté de tranquilizarme pensando que había sido el viento, algo mal acomodado o una rata. Pero justo cuando comenzaba a sentirme tranquilo, la sensación de que no estaba solo se hizo presente. Acto seguido escuché a alguien caminar por la casa, acercándose poco a poco a mí. El sonido era claro, como el de alguien muy pesado caminando lentamente. Me mantuve inmóvil por un tiempo, hasta que lo que sea que estaba ahí se acercó lo suficiente. Tuve el valor de encender el flash de mi celular y apuntar hacia donde se encontraba, pero no había nadie alrededor. Incluso la sensación desapareció al apuntar con la linterna. Lo único que se me ocurrió hacer fue orar hasta poder conciliar el sueño. Por suerte no pasó nada más, pero esa fue la única noche que quise pasar en esa casa. Las festividades de Año Nuevo las pasábamos con mi familia paterna en el estado de Tlaxcala. Era una casa nueva a la que se habían mudado recientemente. Lo que puedo decir es que en verdad esa casa tenía una vibra especialmente pesada. Lo notamos desde que llegamos. Actualmente tengo 22 años y en aquel entonces tendría alrededor de 14.
Aún teníamos esa manía de salir a arrojar cohetes a la calle en esas fechas. Pues bien, aproximadamente a las 9 de la noche, estábamos afuera esperando a que la cena estuviera lista. Mi madre estaba sentada de forma en la que podía ver una escalera para subir al segundo piso, y mi padre a un lado de ella. Cabe mencionar que mi madre es una persona de carácter demasiado fuerte. Quiero aclarar esto porque es imposible que mi madre, ya sea por convivir, hubiese inventado algo así. Ella relata que mientras estaba sentada, vio como una niña con una especie de vestido blanco recorrió el pasillo del segundo piso lentamente. Al ser un lugar que estaba totalmente oscuro, la presencia de aquella niña fue lo único que pudo ver. Aclaro, por supuesto, que no había ninguna niña con esas características en casa. Como si esto hubiese sido el inicio, la vibra en toda la casa se tornó pesada. Ni al baño podías salir sin sentirte observado. Incluso cuando alguien iba al baño, decía escuchar cómo alguien se aproximaba rápidamente a la puerta con la intención de entrar, pero de alguna manera su presencia desaparecía antes de siquiera tocarla. Como lo comenté, desde que llegamos a la casa parecía haber una historia perturbadora detrás de todo. Y fue justo así, pues unos días después nos enteramos de que esa casa fue una casa de seguridad, lo que aquí en México significa que esa casa perteneció a un grupo delictivo. Quién sabe lo que habrá ocurrido en el pasado, pero las situaciones extrañas continúan hasta la fecha. Mi pueblo hace unos 20 años, poco antes de que yo naciera, se trasladó debido a desastres naturales ocurridos en su lugar de origen. Cuando se trasladó, se dice que no había nada en aquel entonces, pero conforme pasaron los años se empezaron a construir casas, de las cuales fue partícipe mi familia. Cuando estaba pequeño, recuerdo que cuando caía la noche se empezaban a escuchar ruidos extraños en el exterior de la casa. El más común era el ruido de alguien corriendo con botas alrededor. Pensé que era mi imaginación, pero descarté la idea cuando me di cuenta de que toda mi familia lo escuchaba. Cuando mi abuelo falleció, toda mi familia se mudó a su casa para hacerle compañía a mi abuela. Al mudarnos nunca más escuché aquellos ruidos durante la noche, pero años después, mi hermano y mi abuela decidieron ir a dormir a la primera casa, donde se escuchaba el ruido, y pensando que tal vez la situación no se repetiría, decidí acompañarlos. El día pasó de lo más normal hasta que llegó la noche. Justo cuando pensaba que nada malo iba a ocurrir, comenzaron a escucharse los ruidos de pasos, los cuales mi hermano y mi abuela también escucharon. Alguien corriendo con botas alrededor de la casa, tocando las paredes de madera, y un ruido que jamás había escuchado. Era como el de alguien lanzando un balón en el techo. Ese era el más fuerte de todos. Esa noche no pude dormir debido a que los ruidos no cesaban. Al día siguiente nos fuimos de ahí, y debido a que todos los ruidos no tenían explicación, le llamé al lugar la casa fantasma. Lo hacía como manera de burla, pero el lugar no dejaba de ser aterrador. Hoy en día nadie habita esa casa. Sigue siendo nuestra, pero vivimos en la casa de mi difunto abuelo, la cual hemos ido remodelando. Actualmente tengo 20 años y de ninguna forma me atrevo a ir a dormir a esa casa nuevamente. No solo por lo que ha pasado, sino también porque cada vez que me acerco, siento vibras extrañas y un ambiente pesado.